Le disparé a mi marido en la rodilla derecha esa misma noche, mientras él suplicaba por su vida en el polvo de la Plaza Mayor. No fue un asesinato, fue una promesa. Esto es solo el aperitivo, cariño. Le susurré, antes de que el grito de sirenas ahogara sus lamentos. Mis manos temblaban, pero mi corazón latía con una claridad que no sentía desde que descubrí su traición. ¿Cómo llegamos aquí? Todo empezó 3 días antes, en las calles empedradas de Ronda. Ese nido de serpientes disfrazado de paraíso andaluz. Soy Elena Vargas, 38 años. Una mujer que creyó en el amor hasta que el amor me escupió en la cara. Mi esposo, Javier Ruiz, era el tipo de hombre que vendía sueños, arquitecto de renombre en Sevilla, con esa sonrisa que derretía contratos y corazones. Nos conocimos en una feria de abril, bailando sevillanas bajo las luces de faroles, cuando yo era solo una maestra de escuela soñando con una vida estable. 10 años después, teníamos una casa en Triana, un niño de 7 años llamado Mateo, y deudas que Javier juraba que pagaría con su próximo gran proyecto. Pero las deudas eran solo la punta del iceberg. La verdadera herida era su aventura con Laura, mi mejor amiga desde la infancia, y peor aún, con la ayuda de sus 2 compinches, Tomás y Raúl, habían conspirado para arruinarme. Todo colapsó en una noche de julio, sofocante como el aliento de un toro en la plaza. Habíamos planeado unas vacaciones en familia por la Costa del Sol, pero Javier insistió en un viaje de amigos primero, para cerrar un negocio en Ronda. Yo, tonta, accedí, dejando a Mateo con mi madre en Córdoba. Solo 3 días, mi amor, me dijo, besándome la frente como si yo fuera una niña ingenua. Subí al coche con ellos, Javier al volante, Tomás en el asiento del copiloto contando chistes sucios sobre mujeres abandonadas, y Raúl en el asiento trasero conmigo, fingiendo interés en mis quejas sobre el calor. Laura no estaba. Ella era el secreto que guardaban en sus mensajes encriptados, los que encontré en el teléfono de Javier una semana antes. El viaje fue un martirio disfrazado de camaradería. Paramos en tabernas polvorientas, bebiendo fino y riendo de anécdotas que excluían mi existencia. Elena, tú eres la reina de la casa. Quédate con eso, me dijo Tomás una vez, con esa mirada condescendiente que ahora reconozco como piedad falsa. Al anochecer del segundo día, llegamos a ese pueblo olvidado, un rincón de la serranía de Ronda llamado Montejaque, con sus casas blancas apiñadas como ovejas asustadas y un único bar que servía aceitunas y rencores. Aparcaron el coche frente a la iglesia, y Javier se volvió hacia mí con esa sonrisa que ya no me conmovía. Esto termina aquí, Elena, dijo, sin parpadear. No puedo seguir fingiendo. Laura es real. ¿Y el negocio? Bueno, lo perdimos todo por tus principios. Las deudas son tuyas ahora. Mis oídos tumbaron como avispas en un frasco. ¿Mis principios? Hablaba de la herencia de mi padre, los ahorros que él había invertido en un proyecto fantasma en Marbella, un casino que nunca se construyó porque Javier lo usó para pagar deudas de juego. Tomás y Raúl asintieron, como perros leales. Y Raúl incluso tuvo el descaro de decir, lo sentimos, prima. Pero Javier nos salvó a todos. ¿Prima? Raúl era mi primo segundo, el lazo familiar que me había hecho ignorar las señales. Me bajaron del coche como a un equipaje viejo, tirándome mi maleta al suelo. Toma el autobús de vuelta, o quédate a llorar en este agujero, reó Javier, mientras arrancaban el motor. El polvo del camino se levantó como una nube de venganza, y yo me quedé allí, en medio de la plaza vacía, con el sol poniéndose como sangre en las sierras. Grité, maldecí, pero el coche ya era un punto negro en la carretera. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no el corazón, que ya estaba hecho trizas,
sino la ilusión de ser la víctima pasiva. Saqué mi teléfono, aún funcionaba. Gracias a Dios, y marqué el número de mi hermana. Pero colgué antes de que contestara. No, esto lo resolvería yo. Tenía un plan. Uno que había trazado en las noches de insomnio. Revisando correos y extractos bancarios. Sabían de mi herencia, pero no de la póliza de seguro que mi padre había escondido, ni de los contactos en la Guardia Civil que mi tío, un exinspector, me había dado por si acaso. Caminé hacia el bar, la Fuente del Olivo, un tugurio con mesas de madera astillada y un viejo llamado Paco que limpiaba vasos con un trapo sucio. Señora, ¿qué la trae a este fin del mundo?, preguntó, con acento ronco de fumador empedernido. Le conté una versión editada: marido infiel, amigos traidores, dinero robado. Paco asintió, sirviéndome un coñac sin preguntar. Aquí en Montejaque, las traiciones se pagan con olivos, murmuró. Olivos. Sí, doña. Tierra y raíces. Si quiere venganza, empiece por la tierra. No entendí al principio, pero sus palabras plantaron la semilla. Pasé la noche en una pensión cutre, la Posada del Viento, regentada por una viuda llamada Carmen, que me dio una habitación con vistas a un barranco y una advertencia: no confíes en extraños, pero usa su debilidad contra ellos. Al amanecer, con el rocío aún en las hojas de los olivos, empecé. Llamé a un abogado en Sevilla, un viejo conocido de mi padre, y le conté todo: el desfalco, la infidelidad, el abandono. Podemos demandarlos por estafa y violencia psicológica, dijo. Pero yo quería más. Quería que sintieran el vacío que me habían dejado. Revisé mis finanzas, la póliza valía 200.000 euros, suficiente para comprar tiempo y aliados. Envié un mensaje anónimo a Laura, se lo de Marbella. ¿Paga o todos qué? Ella respondió con pánico: ¿quién eres? Sonreí por primera vez en días. Era el comienzo. Esa tarde, exploré el pueblo. Montejaque era un laberinto de callejones estrechos, donde las mujeres lavaban ropa en fuentes antiguas y los hombres contaban historias de la guerra civil como si fuera ayer. Encontré a un joven, Miguel, mecánico del pueblo, que arreglaba coches en un taller improvisado. Le conté mi historia, la versión con lágrimas, y él, con ojos de quien ha visto demasiadas miserias, me prestó un teléfono desechable. Para emergencias, dijo. Pero yo lo usé para rastrear el coche de Javier vía GPS. Había instalado un localizador meses atrás, por Perenoye. Estaban en Marbella, bebiendo en un yate alquilado con dinero que no era suyo. La rabia me consumía, pero la canalizaba en pasos precisos. Compré un cuchillo en la ferretería para cortar jamón. Mentí y visité la comisaría local, fingiendo preocupación por un robo. El sargento, un tipo fornido llamado Herrera, escuchó mi queja sobre amigos que me abandonaron. La ley es lenta, señora, pero el pueblo es rápido, dijo, guiñando un ojo. Ahí supe que tenía un aliado potencial. Al caer la noche, me senté en la plaza, escribiendo una carta a Mateo: mamá volverá pronto, mi sol. Y seremos libres. Lágrimas cayeron en el papel, pero las sequé con determinación. Javier, Tomás, Raúl pagarían. Uno por uno. No dormí. En cambio, planeé el primer golpe: sabotear su negocio. Sabía que Tomás manejaba las cuentas falsas, un email anónimo a la Hacienda bastaría. Pero quería ver sus caras. Al día siguiente, alquilé un coche viejo de Miguel y conduje hacia Ronda, siguiendo el rastro. El camino serpenteaba como mis pensamientos: curvas traicioneras, precipicios que susurraban saltos finales. Llegué al atardecer, al hotel donde se hospedaban. Los vi en la terraza: Javier besando a Laura, Tomás contando billetes, Raúl bebiendo como si el mundo fuera suyo.
Mi mano apretó el volante hasta doler. No actué aún. Paciencia, Elena. La venganza es un vino que se bebe despacio. De vuelta en Montejaque, Carmen me esperó con sopa caliente. Cuéntame más, pidió. Le hablé de mi infancia en Córdoba, de un padre que me enseñó a cazar conejos en las dehesas, de una madre que murió joven por un cáncer que Javier ignoró en sus mentiras. Eres fuerte, niña, dijo ella. Pero la fuerza sola no basta. Necesitas aliados. Me presentó a su hermano, un exconvicto llamado Diego, que conocía los bajos fondos de Málaga. Por un precio, advirtió. Acepté. La red se tejía. El tercer día, el primer pago llegó. Tomás recibió una auditoría sorpresa, lo supe por un contacto en Sevilla. Llamó a Javier histérico, lo oí desde mi escondite en un café cercano. Es ella, esa bruja. Javier rió nervioso, imposible. Está varada en el culo del mundo. Oh, amor mío, subestimas el fuego que enciendes. El odio no es un monstruo repentino, es una raíz que crece en la oscuridad, alimentada por gotas de traición hasta que rompe la tierra. En Montejaque, esa raíz encontró suelo fértil. Pasé los días siguientes tejiendo mi red, como una araña en su tela, invisible pero letal. Diego, el hermano de Carmen, era mi as en la mengue, un hombre de 50 años, marcado por cicatrices de navaja y ojos que habían visto demasiadas puñaladas por la espalda. La venganza no es justicia, Elena, me dijo una noche en su choza al borde del barranco. Es un veneno que te mata a ti primero si no lo controlas. Le pagué con 5.000 euros de mi póliza al dinero que Javier creía perdido y a cambio me dio nombres, prestamistas en Antequera que odiaban a Raúl por deudas impagas. Un jeque en Granada que podía desenterrar emails enterrados. Pero el verdadero conflicto ardía dentro de mí. Por las noches, soñaba con Mateo, su risa en el parque de María Luisa. Sus manitas dibujando casas con jardines que nunca tendríamos si Javier seguía robando. ¿Era esto maternidad o locura? Llamaba a mi madre diariamente, fingiendo normalidad, todo bien. Mamá. Solo un retraso en el viaje. Ella, con su intuición de viuda, sospechaba, vuelve a casa, hija. Los hombres como él no valen la sal. Tenía razón. Pero el regreso significaba rendirse. No. Yo era Elena Vargas, no una viuda sumisa. El pueblo se convirtió en mi confesionario. Paco, el del bar, me contaba historias de traiciones locales, un alcalde que vendió tierras a especuladores, dejando a familias en la ruina, una mujer que envenenó a su amante con belladona de los campos. Aquí, el honor es sangre, decía, sirviéndome otro coñac. Miguel, el mecánico, era mi confidente diurno, joven, viudo por un accidente de coche irónicamente. Sabotaje de un rival. Me ayudaba a modificar el GPS para rastrear no solo el coche, sino los teléfonos. No lo hagas por rabia, hazlo por paz, me aconsejó. Paz. La palabra me reía en la cara. El primer enfrentamiento real llegó con Raúl. Mi primo, el traidor familiar. Lo localicé en un casino de Marbella, apostando el dinero que me habían quitado. Conduje hasta allí al anochecer, el mar Mediterráneo lamiendo la costa como lenguas de fuego. Entré vestida de turista, falda floreada, sombrero ancho, una peluca rubia que compré en Ronda. Lo vi en la mesa de blackjack, sudoroso, ganando una mano tras otra. Me acerqué, fingiendo ebriedad, primo, Raúl. ¡Qué sorpresa! Sus ojos se agrandaron como platos. Elena. ¿Qué coño haces aquí? Sonreí, dulce como veneno. Vine a recuperar lo mío. Y a recordarte que la familia no se traiciona. Lo arrastré a un rincón oscuro, donde el humo de cigarrillos ocultaba nuestras palabras.
Le conté lo que sabía, sus préstamos usureros, el dinero lavado a través del negocio de Javier, el mensaje que envié a su esposa en Valencia. Ella lo sabe todo ahora. Mentí. Raúl palideció. Balbuceando excusas, fue Javier. Él me obligó. Por el niño. Elena, por tu sobrino. El niño. Su hija de 5 años, a quien yo había mimado como tía. ¿El conflicto familiar me golpeó como un puñetazo arrastraría a inocentes? Dame el dinero de vuelta. O la Guardia Civil sabrá de tus trapos sucios. Me dio un sobre con 20.000 euros, temblando. Por favor, prima, no más. Salí al aire salino, el sobre quemándome las manos. Victoria pírrica. El odio se alimentaba, pero también el vacío. De vuelta en Montejaque, Carmen me curó las heridas invisibles con infusiones de romero. Has tocado sangre familiar, dijo. Eso trae fantasmas. Tenía razón. Esa noche, recibí una llamada de Javier. Sé que fuiste tú con Tomás. Deitant, Elena, o te arrepentirás. Su voz, antes melosa, ahora era hielo. Colgué, pero el miedo se coló y si contraatacaban, mandé a Diego vigilar sus movimientos. Él reportó que se reunían con Laura en un ático en Málaga, planeando huir a Portugal con lo que quedaba. El twist menor vino entonces, un email del jeque. No solo emails de Javier y Laura, pruebas de que Tomás había falsificado documentos para desheredarme, alegando mi inestabilidad mental. ¿Inestabilidad? Por las noches en que lloraba por sus ausencias, por las terapias que pagué de mi bolsillo. La furia se volvió cálculo frío. Contacté a Herrera. El sargento, tengo pruebas de fraude. Pero necesito discreción. Él accedió, a cambio de una donación al fondo del pueblo. La ley se unía a mi lado, lenta pero inexorable. Los días se fundían en un torbellino de emociones. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWEBAL recordar las cenas falsas. La cama compartida con mentiras. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por Mateo. Solo en Córdoba. Toantín en cada paso. Midiendo riesgos como un cirujano. Miguel se convirtió en algo más, una chispa de calidez. Una noche, bajo las estrellas, me besó. No busco nada, Elena. Solo compañía. Lo rechacé suavemente, mi corazón es un campo minado. Pero su toque me recordó que la vida no era solo venganza. El segundo golpe, sabotaje al yate. Diego contrató a un buzo para cortar el ancla, al amanecer. El barco de Javier encalló en las rocas, perdiendo el cargamento, cajas de antigüedades robadas. Según el informe. Javier llamó furioso, maldita seas, ¿crees que puedes destruirnos? No destruyo, amor. Equilibro la balanza. Colgué, riendo hasta las lágrimas. Pero el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN acechaba, esto me hacía como ellos, en el pueblo. Los rumores corrían como el viento siroco. Paco me advirtió, la gente habla. Dicen que eres bruja. No me importaba. La recresía, Herrera investigaba. Diego amenazaba sombras. Miguel arreglaba mi escape si fallaba. Preparé el clímax, una confrontación en ronda, en la fiesta de la Virgen. Allí, bajo las luces y el vino, los atraería como moscas a la miel. La fiesta de la Virgen de la Cabeza en ronda era un caos glorioso, faroles colgando de balcones barrocos, guitarras flamencas rasgando el aire, y el olor a jazmín mezclado con sudor y vino tinto. Era el escenario perfecto para mi telaraña. Había enviado invitaciones anónimas, venid solos. Negocio urgente. Puente Nuevo. Medianoche. Javier mordió el anzuelo, lo supe por el GPS. Tomás y Raúl dudaron, pero la codicia los arrastró. Laura se quedó atrás, vigilada por un contacto de Diego.
Me vestí como una viuda de luto, vestido negro ajustado. Velo corto. Tacones que resonaban como disparos en los adoquines. El puente nuevo. Ese arco colosal sobre el Tajo. Era mi altar. El viento aullaba desde el fondo del abismo. ¡Qué riñecos de suicidas pasados! Llegué temprano. Con una botella de manzanilla en la mano, el veneno disfrazado de paz y un revólver pequeño en el bolso. Relicto de mi padre. ¿Lo usaría? La duda me roía, pero la rabia la ahogaba. Javier llegó primero, solo como pedí. Su silueta contra las luces de la ciudad era la de un hombre roto, barba descuidada, ojos hundidos. Elena, susurró al verme. ¿Qué demonios quieres? ¿Dinero? Toma. Joder. Sacó un fajo, pero lo tiré al vacío. No es dinero, Javier. Es justicia. Le conté todo, los emails, las auditorías, el yate. Él palideció. Estás loca. La policía no te creerá, tengo abogados. Mentira. Herrera ya tenía órdenes de arresto pendientes. Entonces llegaron Tomás y Raúl, jadeantes por la subida. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? Gruñó Tomás. Raúl vio el abismo y retrocedió. El conflicto estalló, acusaciones volando como cuchillos. Tú empezaste, Javier. Con tu puta, gritó Tomás. Y tú falsificaste los papeles, replicó Raúl. Yo observaba, dirigiendo el caos como una maestra de baile. Todos caísteis, dije. Por dinero, por sexo, por miedo. Pero yo caí por amor. Javier se abalanzó, amor. Eras una carga. Su mano rozó mi brazo, y el revólver salió. Apunté al cielo primero, el disparo ecoando como trueno. Ellos se congelaron. Arrodillaos, ordené. Ridículo, pero el pánico los doblegó. Les obligué a confesar en mi teléfono, grabando cada palabra, Tomás admitiendo el fraude, Raúl los préstamos, Javier la infidelidad y el desfalco. Envíalo a la policía, dije. O el siguiente disparo no será al aire. Lo hicieron, temblando. Victoria. Pero el CA o interno rugía, esto me liberaba. O me encadenaba más, de repente. Sirenas. Herrera y 2 agentes emergieron de las sombras. Señora Vargas, gracias por la entrega. Javier me miró con odio puro, traicionera. Lo esposaron. Y algo en mí se quebró. No alegría, sino un vacío helado. Mientras los arrastraban, Raúl susurró, perdóname, prima. No respondí. El puente se sentía como un patíbulo. De vuelta en Montejaque, el amanecer me encontró exhausta. Carmen preparó café fuerte. Lo hiciste, dijo. Pero el sueño trajo pesadillas, Javier en prisión, Tomás arruinado, Raúl perdiendo a su familia. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Sí, un poco. Llame a mi madre, ven a buscarme. Trae a Mateo. Ella lloró al teléfono. Hija, ¿qué has hecho? Todo. Miguel me esperó en el taller. Ahora, paz, dijo, abrazándome. Por primera vez. No lo rechacé. Pero el twist se cernía, un mensaje de Laura. Sé tu secreto, Elena. El niño no es de Javier. El secreto de Laura era una bomba de relojería. Y explotó en mi alma como pólvora en una pólvora seca. ¿Mateo no era de Javier? Las palabras se clavaron en mi pecho, arrancando la única certeza que me quedaba, mi hijo, mi ancla. Corrí al teléfono desechable, marcando su número con dedos torpes. Explícate, zorra. Sí sé. Su voz, calmada como un veneno lento. Pregúntale a tu querido ex. O mejor, pregúntale a Raúl. Él lo sabe todo. Colgó, dejando un silencio que gritaba traiciones más profundas. El viaje de vuelta a Córdoba fue un infierno en 4 ruedas. El paisaje andaluz, olivos retorcidos,
Sierras que cortaban el cielo, se burlaba de mi fragilidad. Paré en una gasolinera cerca de Antequera, vomitando bilis y lágrimas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Recordé las náuseas del embarazo. Las noches en que Javier trabajaba hasta tarde. Raúl, mi primo, había estado allí, consolándome con abrazos demasiado largos. La náusea se volvió furia, no solo robo, sino robo de sangre. Llegué a casa al mediodía, el sol castigando las tejas de Triana como un juez implacable. Mi madre abrió la puerta, con Mateo aferrado a su falda. «Mamá», gritó él, corriendo a mis brazos. Lo abracé hasta doler, inhalando su olor a inocencia. Pero mis ojos buscaron respuestas en los de mi madre. «Hablemos después», murmuró ella, llevándose al niño. En la cocina, con una copa de Ribera del Duero temblando en mi mano, solté la pregunta: ¿quién es el padre de Mateo? Ella suspiró, viejo dolor en los ojos. Lo supe siempre, Elena. Fue esa noche en la romería de la salud, cuando Javier te dejó sola. Raúl. Él te cuidó. Pero juramos no decirlo. El mundo se inclinó. Raúl. No solo traidor financiero, sino el hombre que me había poseído en mi vulnerabilidad, y luego me había ayudado a encubrirlo. ¿Lo recordaba? Fragmentos borrosos, vino, baile, un beso robado. Era un error, dijo mi madre. Pero Mateo es tuyo, puro. Puro. La palabra me quemó. Llamé a Raúl en prisión y visitas virtuales, gracias a la tecnología maldita. Su rostro en la pantalla era un mapa de ruina, ojeras, esposas tintineando. Dime la verdad, exigí. Él lloró, un hombre roto. Fue un momento, Elena. Javier nunca lo supo, o fingió. Lo siento, por todo. Colgué, el odio mutando en algo peor, autodesprecio. Había parido un hijo de traición. ¿Y lo había amado ciegamente? El conflicto se ramificó, familia destrozada. Sociedad juzgando. Los vecinos de Triana chismeaban, la Vargas, esa que metió a su marido en la cárcel. Mi escuela me suspendió por escándalo. Dinero, la póliza cubría lo básico, pero las demandas de Javier por difamación amenazaban con devorarlo. Toantín se volvió obsesión, contacté al jeque de nuevo, desenterrando chats antiguos. Confirmado, Javier sospechaba desde el nacimiento. Por eso el distanciamiento. Las ausencias. Me había casado con un hombre que crió a un hijo ajeno por orgullo, y luego me traicionó por venganza propia. Carmen llamó desde Montejaque, vuelve. El pueblo te protege. Pero Córdoba era mi raíz ahora. Miguel viajó para verme, trayendo olivos en maceta como talismán. No eres tu pasado, dijo, haciendo el amor conmigo por primera vez lento, tierno, un bálsamo contra el caos. Desperté a su lado, pero el teléfono vibró, Herrera. Javier quiere un trato. Confiesa más. Iradú sentencia. Rey amarga. Más confesiones que había planeado mi accidente en el viaje. Un freno sabotado que falló por suerte. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació. Organicé una reunión con Laura en un café neutral en Sevilla. Ella llegó arrogante. Maquillaje impecable ocultando moretones de estrés. Ganaste, Elena. Pero Mateo. Él no es tuyo en sangre. La abofeteé. El sonido seco como un latigazo. Es mío en todo. Tú, en cambio, eres nada. Le mostré documentos, demanda por complicidad en fraude. Firmó, rompiendo. Javier me usó, sollozó. Como a ti. Por un instante. Empatía, dos mujeres enredadas en la telaraña de un hombre. Pero la perdí, vete de España. O te hundo. El CEA otra o se acercaba. Javier escapó de prisión suborno, según Diego. Rumores, huía a Portugal con Tomás.
Preparé la trampa final, un señuelo en el puerto de Algeciras. Miguel y Herrera como respaldo. Conduje bajo la lluvia torrencial. Limpia parabrisas luchando contra lágrimas. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Sí, por el hombre que Javier pudo ser. Pero las consecuencias eran mías, un divorcio sangriento. Custodia disputada. Un futuro incierto. En el puerto, las luces de barcos parpadeaban como ojos acusadores. Javier apareció, empapado, solo. Elena, por favor. Hablemos. Lo hice arrodillarse en el muelle resbaladizo. Confiesa todo, ante testigos. Él lo hizo, el desfalco. La aventura. La sospecha sobre Mateo. Grabado. Pero el twist golpeó, Tomás surgió de las sombras, arma en mano. Por Javier. Gruñó. El disparo falló lluvia y Herrera lo tacleó. Caos, golpes, sirenas, sangre en el agua. Javier me miró. Roto, te amé. A mi manera. Mentira final. Lo entregaron. Y yo colapsé. Miguel sosteniéndome. Victoria. Pero ¿a qué costo? El clímax no fue en el puerto, fue de vuelta en el Puente Nuevo, donde todo empezó a desmoronarse y renacer. 2 semanas después del arresto de Tomás, Javier solicitó una reunión conyugal en la prisión de Alhaurín. Una última charla, dijo su abogado. Acepté, no por piedad, sino por cierre. Miguel insistió en acompañarme, no vaya sola. Su presencia era mi escudo. Pero el viaje a Málaga fue un purgatorio de silencio, roto solo por el zumbido de la radio flamenca cantando de amores perdidos. La prisión era un monolito gris, olor a desinfectante y desesperación. Javier en la sala de visitas, esposado, demacrado, pero con esa chispa manipuladora intacta. Elena, libérame. Por Mateo. Uso a mi hijo como arma. Él te necesita, padre. Mentira. Mateo. Ahora en terapia por mis ausencias. Preguntaba por papá con ojos confusos. El padre es Raúl. Revelé. Su rostro se contorsionó, shock. Luego risa histérica. Lo sabía. Por eso te odié. Cría al bastardo de tu primo. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWEBXPLOTO, le escupí, gritando verdades que había enterrado. Me robaste la vida, Javier. Por orgullo falso. Los guardias intervinieron, pero no antes de que él susurrara, hay más. Laura está embarazada. De mí. El mundo se detuvo. Otro hijo, otro lazo que me ataba a su veneno. Salí tambaleante, vomitando en el parking. Miguel me abrazó, su acabó. No. El clímax rugía. Regresé a Ronda, al puente, sola esta vez. Medianoche. Viento aullando como almas en pena. Llamé a todos, Raúl en su celda, Laura en su exilio autoimpuesto, Javier vía altavoz desde prisión. Escuchad, dije. Voz firme contra el abismo. Esto termina. Les leí las confesiones. Las demandas, restitución total, custodia exclusiva para mí, terapia obligatoria. Resistieron, Javier jurando apelaciones. Raúl suplicando perdón familiar. Laura amenazando con revelar mi lado oscuro las noches de planificación. El revólver. El CAO estalló cuando Herrera llegó con noticias, pruebas de que Javier había ordenado el sabotaje del freno en el viaje inicial. Intento de homicidio, anunció. Javier lo negó por altavoz, mentira. Ella lo plantó. Caos verbal, acusaciones cruzadas, llantos, maldiciones. Yo, en el centro, sentí el poder y el peso. Pagaréis, declaré. No por mí, sino por el daño. Colgué. El viento quería mis palabras al tajo. Pero el twist mayor golpeó como un rayo. Un coche se acercó. Miguel, con una carpeta. De tu padre, dijo.
Documentos, no solo la póliza, sino una cláusula oculta. Mi padre, sabiendo de las deudas de Javier años atrás, había transferido propiedades a mi nombre, la casa en Triana, tierras en Córdoba. Javier nunca lo supo, falsificó solo papeles menores. Yo era rica, libre. Siempre fuiste fuerte, susurró Miguel. Lágrimas, no de tristeza, sino liberación. La reacción en cadena, Laura abortó en secreto. Rompiendo, Raúl confesó paternidad, pidiendo visitas supervisadas, Javier, solo en su celda, envió una carta, perdóname. Fui un cobarde. La quemé en el puente, cenizas volando al abismo. De vuelta en Córdoba, abracé a Mateo, somos nosotros contra el mundo. Mi madre sonrió, bienvenida a casa. Pero las cicatrices quedaban, terapia semanal. Vecinos murmurando. Un divorcio que duraría años. El honor restaurado, pero a costo de sangre emocional. Miguel se quedó, no como salvador, sino compañero. La venganza nos cambia, dijo. Sí. Me había vuelto más dura, más sabia. El pueblo de Montejaque era un recuerdo lejano, pero Paco envió olivos, raíces nuevas. Las consecuencias no fueron un final feliz de cuento, fueron un amanecer gris, donde el sol lucha por romper nubes de tormenta. 6 meses después, Córdoba bullía con la rutina otoñal, hojas de castaño cayendo en el Guadalquivir. Niños riendo en plazas que una vez me parecieron prisiones. Mateo, ahora 8 años, preguntaba menos por Javier. En su lugar, dibujaba olivos con Miguel, quien se había mudado a una casita cercana. Tío Miguel hace los mejores coches de papel, decía, inocente. Yo sonreía, pero el peso persistía, ¿era esto redención? ¿O solo pausa? La ley actuó con su lentitud bíblica. Javier cumplió 2 años por fraude, saliendo con probation y deudas eternas. Nos cruzamos una vez en el juzgado, él, encorvado, pidiendo ver al chico. Negado. Eres un extraño, le dije. Tomás perdió su licencia, viviendo de limosnas en Sevilla. Contactándome una vez, enséñame perdón, Elena. Bloqueé el número. Raúl, liberado temprano por buena conducta, visitaba a Mateo bajo supervisión torpe, avergonzado, pero sincero. Gracias por no odiarme del todo, murmuró una vez. No respondí. El perdón era un lujo que aún no podía permitirme. Laura desapareció en Barcelona, con un nuevo nombre y un trabajo anodino. Su embarazo. Un fantasma. Me escribió una carta, fui débil. Tú, guerrera. Cuida de ti. La guardé. No por nostalgia, sino lección, incluso las villanas sangran. Mi vida se reconstruyó ladrillo a ladrillo. La escuela me readmitió, enseñaba ahora con pasión renovada, contando historias de mujeres fuertes en la historia andaluza Federica Montseny. Las maquis. El dinero de las tierras floreció, vendí una parcela, financiando una fundación para víctimas de fraude conyugal. Ironía, ayudaba a otras Helenas. Mi madre, orgullosa, cocinaba paellas dominicales, donde Miguel contaba chistes malos y Mateo reía hasta llorar. Pero las emociones no sanaban lineal. Noches de pánico, sueños de puentes cayendo, disparos en la oscuridad. Terapia destapó capas, la pérdida de mi padre, el abandono temprano de mi madre viuda. La venganza fue tu escudo, dijo la psicóloga. Sí. Ahora, lo bajaba, vulnerable pero entera. El gran cierre vino en Navidad, en Montejaque. Volví con Miguel y Mateo, honrando raíces. Paco, más viejo, nos sirvió coñac, ves, doña. Los olivos perduran. Carmen abrazó a Mateo como abuela, Diego, redimido, talló un juguete de madera. Bajo las estrellas, caminé el barranco con Miguel. Te amo, dijo. No por la guerrera, sino por la mujer.
Lo besé. Viento Kering promesas. Javier mandó una postal, feliz vida. La quemé, pero sin rabia. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN, solo un eco por el tiempo perdido, no por la justicia servida. Mirando a Mateo dormir, supe, la traición me rompió, la venganza me forjó, el amor me reconstruyó. Andalucía, con sus pasiones fieras, me había devuelto la vida. No perfecta, pero mía. Y eso, bastaba.